Un millonario preocupado por la salud de su madre recibió una advertencia que no pudo ignorar. Para protegerla, decidió fingir viajes y montar una trampa en su propio hogar. Lo que grabó en las sombras desveló una red de engaños y un plan que amenazaba la vida de quien más amaba. Si esta historia te interesa, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. La luz de la tarde acariciaba la fachada de la mansión, resaltando sus columnas doradas y el jardín impecable que ocultaba pasadizos secretos. Alejandro, 52 años, empresario y heredero de una fortuna, y su madre, doña Carmen, con un instinto protector que nadie tomaba del todo en serio, serían el centro de una tormenta íntima. «Hijo, mira cómo se comporta cuando cree que nadie la observa», murmuró doña Carmen una tarde, la voz temblorosa y firme a la vez. Él fingió un viaje de trabajo y permaneció en una habitación contigua, instalación de cámaras improvisada, oído atento y corazón acelerado. ¿Qué descubriría en las grabaciones? Sigue hasta el final para saberlo. La mansión de Alejandro parecía sacada de un catálogo de lujo. Un vestíbulo con mármol claro, cuadros de antepasados, alfombras persas y un ascensor antiguo que conducía a la planta noble. En la cocina, Marta, la criada, movía platos y olores, mezclando la fragancia del jabón con la del guiso de la tarde. En el garaje, Ignacio, el chofer, guardaba un coche negro con polarizado, sus manos oliendo a gasolina y cuero. En el despacho, Laura, socia de Alejandro, revisaba papeles con el sonido seco de las hojas moviéndose. En la librería, Raúl, el abogado, hablaba en voz baja con el inspector Sanz sobre fideicomisos y testamentos. La rutina parecía un mecanismo bien engrasado, cada trabajador con su función y su lealtad. Pero pequeñas fisuras aparecían en detalles apenas perceptibles. Un medicamento que no estaba en la lista, facturas duplicadas, miradas que se cruzaban en el pasillo y se cerraban como puertas. Alejandro dormía mal, notaba sabores metálicos en el café y la sensación de que alguien había alterado su privacidad. Los empleados nombrados a lo largo de los días ofrecían versiones distintas. Marta, la gobernanta, de 45 años, con manos que olían a harina y ternura. Ignacio, el conductor, 51 años, siempre puntual, con la radio que cantaba boleros. Javier, el mayordomo, 62 años, voz grave y pocas preguntas. Leticia, la asistente personal de Valeria, 38 años, vestida siempre con tonos neutros. Y el doctor Álvaro Méndez, médico de cabecera de doña Carmen, con bata que conservaba olor a antiséptico. Las primeras señales de tensión surgieron en conversaciones latentes, papeles cambiados, un llamado al laboratorio que nunca llegó. El día a día de la mansión se transformó en una coreografía tensa, donde cada sonido se volvía posible pista y cada silencio una amenaza. La decisión de Alejandro nació de un aviso concreto. Una tarde, mientras revisaban fotos antiguas en la biblioteca, doña Carmen aludió a pequeños deslices de Valeria, la esposa de Alejandro, una mujer elegante y fría a quien nadie cuestionaba públicamente. «No es confianza lo que siento», dijo Carmen, la voz tan baja que parecía temer ser escuchada por las paredes. Alejandro preguntó y obtuvo respuestas a medias, evasivas que encendieron su desconfianza. El recuerdo de una infancia en la que la traición costó demasiado le empujó a no confiar en apariencias. Recordó fragmentos, la casa de su niñez en Sevilla, las noches sin apagón, la ausencia de su padre, el trabajo duro para crear su imperio. Se determinó a comprobar la verdad y, sin avisar a casi nadie, planeó una ausencia falsa para quedar en la casa como sombra. Preparó maletas que solo simulaban un viaje, dejó instrucciones firmes a Ignacio y a Javier, y pidió a Marta que continuara con su rutina como si todo fuera normal. En la cocina, el olor a aceite y limón no perdió su costumbre, pero para Alejandro todo era trampa y prueba. Un flashback le devolvió el rostro de un amigo traicionado por un socio, el sonido de un grifo que goteaba como una cuenta regresiva, la sensación de haber sido siempre el último en enterarse. Su decisión fue clara y el plan se puso en marcha con la precisión de alguien que conoce las consecuencias de fallar. El plan de vigilancia se diseñó con calma, casi con ritual. Alejandro transformó la sala de música en su centro de operaciones. Una mesa con cables, cámaras pequeñas ocultas en marcos, un grabador portátil en la planta baja y auriculares que amortiguaban el mundo. Javier y Marta recibieron instrucciones que parecían rutinarias pero que buscaban cubrir huecos de información. Ignacio debía seguir el itinerario falso del viaje, asegurando que nadie sospechara la permanencia del dueño en casa.
Alejandro colocó micrófonos en lugares estratégicos, entendiendo la casa como un mapa de sonidos. El tintineo de la vajilla, el susurro del aire acondicionado, el roce de un zapato en la alfombra. La logística exigió una explicación técnica breve para quienes colaboraban, por seguridad y para que supieran qué observar. Se explicó que las grabaciones se almacenarían en un disco cifrado, con redundancia en la nube mediante servicios profesionales de seguridad privada, y que cualquier manipulación electrónica sería detectada por firmas digitales que marcarían alteraciones en el archivo. El equipo era discreto y profesional, pero lo fundamental fue la paciencia de Alejandro, que pasó noches en vela, viendo imágenes en una pantalla, sintiendo el frío del sillón y el calor de la traición posible. Las primeras evidencias surgieron como grietas que se agrandaban. Una noche, una grabación captó una conversación a media voz en la despensa entre Valeria y Leticia, donde se mencionaban nombres, cifras y una referencia a un sobre con instrucciones. El sonido del refrigerador se mezcló con la respiración agitada de quien hablaba. Alejandro oyó, silencioso, la palabra cofre, luego procuro, luego una alusión a un documento que debía desaparecer. En otra grabación, en el cuarto de doña Carmen, se escuchó el arrastre de una silla y el tintinear de pastillas. La sala olía a limón y a limpieza, pero en la pista de audio se percibía un regusto metálico en el discurso de quien manipulaba jarabes. Marta, al ver las imágenes después, señaló un gesto de Valeria que le recordó un episodio anterior, y Javier reconoció una frase que había oído de manera ambigua en la cocina. Los sentidos jugaron un papel decisivo. La vista mostró gestos de cercanía que ocultaban comando. El oído atrapó pausas y resoplidos. El olfato recordó un aroma a pomelo que siempre acompañaba a Valeria. El tacto se hizo presente en la textura de sobres que Marta describió al empaquetar. Y el gusto figuró en la memoria de Alejandro al notar un café con sabor extraño. La sensación de traición se volvió palpable, y la casa pareció respirar conspiración. La gravedad de las pruebas emergió con claridad cuando encontró documentos falsificados escondidos en un cajón del despacho, facturas con firmas parecidas pero alteradas, una procura a nombre de Valeria, con poderes para gestionar cuentas y acceso al cofre, y un registro médico con cambios en la dosificación de los medicamentos de doña Carmen. En la grabación principal, Valeria hablaba con voz medida, planificando la colocación de documentación que dejara la apariencia de un deterioro natural en la salud. Lo haremos gradual, dijo. Nadie sospecha de una esposa que atiende con cuidado. Las pruebas se acumularon, fotos de medicación mezclada, un recibo de laboratorio que nunca existió, y el maletín de un consultor financiero con nombres vinculados a empresas pantalla. Momentos de tensión irrumpieron, sucesos que comprimieron el tiempo y exigieron decisiones rápidas. Uno de esos momentos, cuando Alejandro confrontó a Leticia en la cocina para exigir explicaciones, tuvo la intensidad de una herida abierta. Otra escena tensa aconteció en el despacho, entre Alejandro y Raúl, discutiendo la validez legal de un documento mientras el reloj marcaba la entrega de una transferencia. Un tercer instante de máxima tensión surgió en la noche del enfrentamiento final, cuando la casa se llenó de sirenas y voces que no eran las habituales. Momentos de tensión 1. La cocina fue un polvorín de palabras y miradas. La luz amarilla colgaba baja y las manos buscaban apoyo en el borde de la mesa. Alejandro entró con la calma que precede a una ruptura. «Dime la verdad ahora», exigió. Leticia tragó saliva, sus uñas mordidas, y miró a Marta como buscando permiso para hablar. «Yo solo obedecía órdenes», murmuró, la voz quebrada. La conversación se volvió una cadena de confesiones, voces superpuestas, cada una agregando piezas del rompecabezas. La tensión se palpó en el gusto metálico de la saliva, en el silencio que quedó después, en el olor del café frío. Fue un instante de toma y fondo, donde la lealtad se dividió y la verdad asomó con filo. Momentos de tensión 2. En el despacho, el aire estaba denso, el papel crujía como si fuera un latido. Raúl defendía la legalidad aparente de ciertos documentos mientras Alejandro golpeaba la mesa con una contención que parecía ceder. «Esto huele a fraude», dijo Alejandro, y la frase cayó pesada. Raúl respondió con tecnicismos, mencionando sellos y legitimidades, pero la evidencia en la pantalla contradijo sus palabras.
El contacto físico de dos manos sobre la mesa, la temperatura del paneo de la pantalla, el sonido de una notificación que anunció un correo que explicaba todo, hicieron que la discusión se transformara en decisión. Momentos de tensión 3. La noche del enfrentamiento final fue un fragmento cinematográfico. Sirenas a lo lejos, luces recorriendo ventanas, las voces de la seguridad privada mezcladas con la del inspector Sanz. Doña Carmen, en su dormitorio, olió a colonia suave y a sedantes, y Alejandro sintió que el mundo se comprimía en ese pasillo. La confrontación con Valeria fue el clímax, palabras que cortaban, argumentos sobre testamentos y promesas rotas. La tensión se resolvió con la entrada de la policía y la exposición pública de pruebas que no admitían réplica. La conspiración se reveló con fuerza. Entre Valeria y una red de colaboradores había un plan para quedarse con parte del patrimonio de Alejandro y, más peligroso aún, para acelerar el deterioro de doña Carmen mediante la manipulación de su medicación y la falsificación de informes médicos. Documentos internos mostraban transferencias a cuentas en el extranjero, órdenes de retirar fondos del cofre y cláusulas suprimidas del testamento. En una reunión grabada por accidente, Valeria discutía el uso de un fármaco para provocar desorientación en la anciana, con la intención de justificar decisiones legales posteriores. Las pruebas fueron contundentes y se organizaron en un expediente sólido, con fotografías, grabaciones, correos electrónicos y copias de procura. 2 bloques de 500 a 600 caracteres detallaron el plan en el papel de la contrapartida. Una explicación legal breve describió cómo se podía anular una procura falsa y cómo el peritaje forense cronometraría la manipulación de los registros médicos en unos pocos pasos técnicos aceptados por tribunales. El equipo preparó una denuncia formal con anexos, solicitó una medida cautelar para limitar el acceso a Valeria y presentó una petición de protección para doña Carmen ante el juzgado competente. En paralelo, la labor forense aportó claridad técnica. Un informe de toxicología determinó la presencia de metabolitos en concentraciones incompatibles con la pauta prescrita, lo que exigió un peritaje detallado. La explicación se entregó en términos accesibles, indicando que los laboratorios verifican la cadena de custodia de muestras, realizan replicados y usan cromatografía para identificar sustancias, lo que permite detectar aditivos o adulteraciones en jarabes. El proceso se describió con precisión y sencillez para que todos entendieran la solidez de la prueba. El fiscal asignado valoró el conjunto probatorio y emitió una orden de detención preventiva para individuos con implicación directa. El momento del enfrentamiento fue planeado como una operación controlada. Alejandro convocó a la familia y a empleados en el salón grande, simulando un almuerzo. Para celebrar una noticia, la habitación olía a flores y a plato frío. La luz natural se filtraba por las cortinas, y la tensión se escondía en los cubiertos alineados. El primer diálogo de la escena incluyó a Valeria, que sonrió con elegancia, y a doña Carmen, que miraba con ojos cansados pero atentos. Las interacciones escalaron, las preguntas se hicieron directas, y las denuncias aparecieron en la mesa como cartas que nadie esperaba abrir. Alejandro presentó las grabaciones, los documentos y una lista de transferencias. Las reacciones fueron diversas, y los invitados se polarizaron. La seguridad privada impidió cualquier salida apresurada, mientras la policía, ya avisada, aguardaba a la orden para entrar. Un intercambio clave de 10 a 14 réplicas acentuó la presión, con Valeria negando, acusando, intentando cambiar la narrativa, y con Alejandro respondiendo con calma rotunda y evidencias que no podían ser desmentidas. En ese diálogo, Marta tomó la palabra en un momento de valentía y relató detalles que solo quien vive la casa puede observar, reforzando la credibilidad del relato. La exposición pública de las pruebas desató reacciones inmediatas. Los medios buscaban titulares, el vecindario murmuraba, y las redes sociales complicaron la intimidad de la familia. La policía requisó equipos, abrió investigación y citó a comparecer a varios implicados. La audiencia preliminar se fijó en el juzgado de guardia, y el equipo legal preparó una estrategia para proteger a doña Carmen y asegurar la prisión preventiva de los sospechosos. Entre las acciones procesales, se solicitó una pericia contable que documentara las transferencias y una auditoría de la empresa para separar fondos personales de corporativos. La explicación de procesos fue clara y breve.
La pericia contable recrea el flujo de dinero mediante registros bancarios, coteja firmas y finalmente produce un informe con conclusiones frente al juez, todo en un plazo en torno a semanas, dependiendo de la cooperación de entidades financieras. La familia sufrió la exposición, pero la detención de los principales implicados redujo el riesgo inmediato para la anciana. Algunos empleados como Marta y Javier fueron reconocidos como testigos protegidos por su colaboración. La resolución inmediata combinó justicia y consecuencias personales. Valeria fue apartada del hogar y tuvo prohibición de acercarse a doña Carmen. Se anuló la procura falsificada mediante un trámite notarial y judicial que recuperó el control de las cuentas. Raúl, el abogado que inicialmente pretendió neutralizar las pruebas, fue sometido a investigación profesional por su posible implicación. Concepción, la contable de confianza, verificó un ajuste de las firmas y colaboró con las autoridades para invertir en medidas de protección. Doña Carmen, a pesar del susto, recibió atención médica especializada y una red de protección que incluyó al doctor Álvaro, la enfermera Marta y un servicio de seguridad privado reforzado. Las reacciones familiares fueron complejas. Alejandro sintió alivio mezclado con una sensación de pérdida por la confianza traicionada. En un encuentro íntimo con Marta y Javier, agradeció su lealtad y prometió reparar de forma justa sus empleos y seguridad. El camino hacia la justicia tuvo episodios de confrontación legal. En la instrucción se aportaron testigos, peritajes y una cronología detallada. La defensa de los acusados intentó deslegitimar las grabaciones alegando manipulación, pero la firma digital y la cadena de custodia certificada por la empresa de seguridad privada sirvieron para reforzar su autenticidad. El fiscal insistió en el peligro potencial que representaba la manipulación de medicamentos para un adulto mayor, y la audiencia fijó medidas cautelares para asegurar la permanencia de doña Carmen en un entorno protegido. El proceso legal avanzó con su ritmo, con audiencias, solicitudes de pruebas adicionales y la decisión de mantener a los acusados en prisión provisional mientras se completaban las diligencias. Antes de cerrar la historia principal, conviene dedicar un espacio a la biografía de Alejandro, explicando el origen de su desconfianza y su sentido de responsabilidad, en 3 o 4 párrafos que ofrezcan contexto y profundidad emocional. Alejandro nació en Sevilla, en una casa donde el trabajo y la austeridad marcaron la rutina. Hijo de un comerciante que perdió la tienda durante una crisis económica, aprendió desde joven a valorar el trabajo y a desconfiar de las apariencias. La familia se mantuvo unida por la fuerza del esfuerzo, y él prometió construir algo que diera seguridad a quienes amaba. Estudió administración en Madrid, ganó una beca y pronto fundó una empresa de logística que escaló a un grupo empresarial con presencia internacional. En la universidad conoció a amigos que luego se volvieron socios y enemigos, y esas experiencias moldearon su instinto protector y su aprensión ante los acuerdos dudosos. Su infancia dejó huellas, el sonido de puertas que se cerraban, la ausencia de reconciliaciones públicas y la lección de que la lealtad no es siempre correspondida. En su juventud, el éxito llegó con sacrificios, rompió relaciones superficiales, dedicó años a expandir su negocio y evitó la ostentación personal. Se casó con Valeria después de un breve cortejo, atraído por su inteligencia y su habilidad para moverse en círculos sociales que resultaban útiles a la empresa. Con el tiempo, sin embargo, notó pequeñas incoherencias en su comportamiento, indicios que apenas tuvieron cabida frente a las prioridades del día a día. La muerte de su padre dejó una cicatriz que lo hizo más cauteloso con las promesas y más exigente con el cuidado de su madre. El vínculo con doña Carmen era sagrado, y protegerla se convirtió en su misión central. La pérdida y la virada ocurrieron cuando su primer socio lo traicionó, un episodio que costó contratos y reputación. Aprendió que la transparencia es una defensa y que la protección de los débiles no admite demora. Hoy, enfrentando una conspiración dentro de su hogar, Alejandro aplicó las lecciones de su pasado, vigilancia discreta, pericias técnicas y una voluntad de exponer la verdad, aun cuando eso implicara destruir la imagen que había construido. El presente lo encontró desgastado pero firme, con aliados leales como Marta, Javier y el doctor Álvaro, dispuestos a reconstruir la confianza pisoteada. En la primera fase del macroproceso, varias figuras secundarias se destacaron por su papel decisivo. Marta, la gobernanta, fue la voz que abrió la caja de resonancia de la verdad. Javier, el mayordomo, aseguró la logística de la casa. Ignacio, el chofer, proporcionó coartadas verificables. Raúl, el abogado, fue pieza clave en la investigación judicial. El inspector Sanz coordinó las diligencias policiales. Leticia, aunque implicada, ofreció datos clave que aclararon el entramado.
Y Concepción, la contable, verificó irregularidades contables. Cada uno de ellos contribuyó con detalles que permitieron armar el caso y consolidar la acusación. Sus nombres quedaron registrados como protagonistas secundarios de una historia que, de otra manera, habría permanecido oculta. Cerca de un tercio del relato, tras la primera gran revelación, el canal insertó un llamado a la comunidad para fomentar participación. Sabemos que lo que acabas de escuchar puede provocar indignación y sorpresa. Cuéntanos, en una sola frase, ¿qué harías en el lugar del protagonista? ¿Lo denunciarías de inmediato o recogerías más pruebas como hizo él? Comparte tu respuesta empezando con «yo» y cuéntanos desde qué ciudad nos sigues. Tus comentarios ayudan a construir una comunidad que aprende de cada historia y a inspirar futuros videos que analicen casos similares. Ahora sigue con nosotros, porque hay una grabación que cambia todo. La segunda fase del conflicto presentó pruebas más duras y nombraciones que complicaron la defensa de los acusados. Entre las maniobras detectadas se encontraba la creación de empresas pantalla, la falsificación de firmas y la coordinación para alterar historiales médicos. Las grabaciones mostraban a Valeria dando instrucciones precisas y a terceros ejecutando tareas logísticas en horarios nocturnos. La policía interceptó transferencias y congeló cuentas vinculadas. Los peritos contables prepararon cuadros de flujo de caja que demostraron desvíos y falsedades contables con suficiente claridad para inquietar a la defensa. La tensión pública aumentó y el caso se convirtió en un ejemplo sobre cómo el dinero y la ambición pueden corromper la intimidad familiar. Tras el clímax de las detenciones, llegó un momento de reflexión y decisión sobre el futuro inmediato. Alejandro tuvo que decidir si iniciaba acciones penales adicionales o buscaba acuerdos que protegieran el patrimonio y, sobre todo, la salud de su madre. Optó por no negociar la impunidad y por promover la máxima sanción para quienes pusieron en riesgo a doña Carmen. A la vez, reforzó las medidas de seguridad doméstica y contrató a un equipo médico especializado que revisó el tratamiento farmacológico de su madre. En lo profesional, emprendió una auditoría interna profunda y cortó vínculos con empresas sospechosas. El cierre emocional fue duro pero necesario, y el reconocimiento público la puso a prueba. En la despedida con Marta, Alejandro prometió cuidar a su familia leal, ofrecer estabilidad laboral y crear un fondo para protección social de empleados mayores. El proceso legal continuó con audiencias que ratificaron cargos y con testimonios que reforzaron la tesis de la Fiscalía. Las pruebas técnicas, entre ellas la cadena de custodia del disco cifrado y el informe de toxicología, jugaron un papel crucial. En términos simples, las autoridades explicaron que la cadena de custodia asegura que las pruebas no se alteren al ser recogidas y transportadas, y que los análisis forenses reproducen resultados en laboratorios acreditados para garantizar su validez ante un tribunal. La logística judicial acabó por sostener la acusación, y algunos de los implicados aceptaron responsabilidades menores mientras otros se enfrentaban a juicios más largos. Un cierre emocional se impuso como necesidad. Alejandro visitó a su madre en una tarde de otoño. El jardín olía a tierra húmeda y a hojas secas. La conversación fue breve, la gratitud silenciosa y la mano que se apretaba en señal de promesa. Le confesó el peso de la traición y la fragilidad que sintió al descubrir enemigos en su propio hogar. Carmen respondió con frases simples, de una sabiduría que venía de años. «Lo importante es que estás aquí», dijo. El reconocimiento de los aliados fue público. Marta, Javier y el doctor Álvaro recibieron menciones y garantías. Leticia cooperó con la Fiscalía y evitó cargos mayores tras su acuerdo de colaboración. Epílogo 1. Un mes después. Un mes después, la casa había cambiado. Había menos coches en la entrada y más discreción en las rutinas. Alejandro había incorporado un servicio de seguridad permanente y revisado los accesos al cofre. Doña Carmen reparó en pequeñas costumbres, degustaba infusiones que le traía Marta con delicadeza y su risa, aunque tenue, volvió a sonar en el comedor. El juez dictó medidas cautelares que limitaban la actuación de los acusados y autorizó una auditoría profunda en las cuentas. Alejandro dedicó tiempo a reuniones con psicólogos familiares y a conversaciones largas con su madre, aprendiendo a escuchar sin prisa. Marta continuó trabajando, más valorada y reconocida, y Javier reforzó procedimientos de control. El vecindario, que se había agitado con rumores, volvió a la rutina, y la familia trató de recomponer la intimidad perdida.
La vida no regresó a su antigua inocencia, pero se encontró un nuevo equilibrio, más prudente y más vigilante. Epílogo 2. 3 meses después. A los 3 meses, las repercusiones legales se hacían visibles. Algunos acusados enfrentaban procesos con medidas cautelares y la fiscalía presentaba cargos formales. La empresa de Alejandro lanzó un comité de ética y auditoría interna para revisar prácticas pasadas y prevenir prácticas similares en el futuro. En lo personal, Alejandro inició terapias para procesar la traición y comenzó a delegar responsabilidades confiando cada vez más en personas que demostraban lealtad probada. Doña Carmen asistía a consultas regulares con el doctor Álvaro y su tratamiento fue revisado por especialistas externos. Marta recibió una compensación por su colaboración y un contrato que protegía su trabajo. La familia trabajó en reconstruir confianza, con encuentros supervisados y reglas claras sobre acceso a información financiera y médica. La exposición pública disminuyó y la narrativa se centró en la reparación y la prevención. Epílogo 3. 6 meses después. 6 meses más tarde, la historia había pasado por juicios parciales y acuerdos. Algunas personas fueron condenadas, apenas por delitos económicos y otros enfrentaban procesos separados. Alejandro había implementado cambios estructurales en su empresa que mejoraron controles internos y había creado un fondo de apoyo para empleados mayores en riesgo de explotación. Doña Carmen viajó por primera vez en años a Sevilla, una salida corta que simbolizó una pequeña libertad recuperada. Marta se había formado en gestión doméstica y en protección de personas mayores gracias a un programa financiado por la familia, y Javier asumió un rol de supervisión para garantizar protocolos. La relación entre Alejandro y su entorno se reconfiguró hacia la transparencia. La frase final que cerró esa etapa resonó como lección: la riqueza no protege del engaño, pero la verdad y la lealtad reconstruyen la seguridad. Si te ha interesado esta historia, suscríbete para conocer más casos reales de intrigas en hogares de élite y comparte qué harías en una situación así. En conclusión, la caída de una aparente armonía en la mansión demostró que la confianza puede ser manipulada por intereses y ambición. Alejandro perdió la inocencia sobre su círculo más íntimo, pero ganó la verdad que permitió salvar a su madre y fortalecer una red de protección. Los aliados, desde Marta la gobernanta hasta el inspector Sanz, demostraron que la lealtad existe y que proteger a los vulnerables es una responsabilidad que exige acción. Las consecuencias legales siguieron su curso y los cambios estructurales en la empresa y en la casa fueron la mejor respuesta a la traición. La historia queda como advertencia y ejemplo de que la vigilancia no es invasión cuando se dirige a preservar la vida de quienes no pueden protegerse. No olvides suscribirte y contarnos desde dónde nos sigues. ¿Qué harías tú en su lugar?